En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Dame tu espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Queridos hermanos, bendiciones, buenas nuevas aquí en su programa Abba Padre Internacional. Seguimos acá pues queriendo darle el mejor contenido posible dentro del ámbito católico para que se formen, para que crezcan en espiritualidad, para que se llenen de Dios. Seguimos este día con todo el contenido que tenemos y como toda oración, como todo lo que emprendamos, como al momento de empezar a leer la Biblia, al momento de empezar a orar, siempre es bueno e importante invocar la presencia del Espíritu de Dios. Mi corazón te adora, estar en tu presencia, eres la mejor persona, amarte es mi esencia. Estar en tu presencia, eres la mejor persona. Mi corazón te adora, estar en tu presencia, eres la mejor persona, amarte es mi esencia, mi corazón te adora. Eres la mejor persona. Es la mejor persona. Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 8 del 1 al 4. Al bajar Jesús del monte lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio.
y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: no se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. Esto es palabra del Señor. Qué bonito. El leproso era consciente de que él no se podía acercar a Jesús ni a nadie. Un leproso tenía que estar lejos de la persona y tenía que tocar campana para que la gente supiera que el leproso no se podía acercar a nadie. Y él se saltó todos los protocolos y se le arrodilla enfrente al Señor. Es increíble. Se le acercó. Y todavía más increíble lo que hace Jesús. Se supone que tampoco nadie podía tocar a un leproso porque entraba en impureza. Pero claro, esa ley y esas normas eran simplemente para cuidar al pueblo del contagio, de que todo el mundo se contagiara, y tenían esas normas de pureza. Y Jesús, para que veas cómo es con nosotros, vamos a llevarlo al plano espiritual. Nosotros estamos enlodados, enfermos, llenos de lepra del pecado, de la maldad, de la concupiscencia, de nuestras bajas tendencias. Y cuando vamos y nos acercamos a Él, pasándole por encima cualquier respeto humano, al qué dirán de la gente, al mismo demonio, que el mismo demonio vive, pues te vive señalando y te dice cómo te vas a acercar a Dios, cómo te vas a atrever a ir a su presencia, si tú eres un pecador, si tú has fallado un montón de veces, si tú hiciste eso, si hiciste lo otro, y te pone toda la cosa lo más negro posible para que tú no te acerques a Dios, para que te sientas indigno, para que te sientas que es imposible el perdón para ti, es imposible que Dios te acoja. Ese es su astucia, su engaño. Y nosotros tenemos que vencer todo eso y siempre tener esa confianza de que Jesús no nos va a rechazar. Él no te va a rechazar. Él no te va a decir: ya basta de mi misericordia, ya basta. O sea, mientras tú y yo tengamos aliento, mientras nuestros corazones latan, mientras hay, siempre habrá misericordia para ti y para mí. Él no va a esperar siempre. Durante toda esta vida Él va a estar ahí esperándonos. Entonces no temas acercarte las veces que sea necesaria, arrodillarte delante de Él y pedirle: Señor, perdóname, límpiame. Y Jesús extiende la mano porque a Él no le da vergüenza, a Él no le da miedo acercarte a tu suciedad, acercarte a tu pequeñez, a tu enfermedad. Él no le causas repudio, no le das náusea, nada de eso. A Él lo que le llama en ti es que estás necesitado de su misericordia, y por eso extiende su mano y dice: quiero, queda limpio. Él quiere sanarte, Él quiere limpiarte, Él quiere hacer de ti una nueva criatura. Déjate tocar por Él. Bendiciones. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Hoy, 25 de junio, la iglesia celebra el día de Santo Tomás Moro,
Hoy tenemos que aprender tanto de la vida de este hombre. En primer lugar, fue un joven que, como muchos, sintió la inclinación de servir al Señor. Fue pasando de convento a convento, de seminario en seminario, porque él quería reconocer si de verdad él tenía la vocación del sacerdocio. Se fue entonces a los cartujos, que son estos monjes que están en silencio, que no comen carne y oran muchísimo de noche y de día. Y después de estar con ellos por un buen tiempo, comprobó que realmente no era su misión. Muchas veces nos enseña la vida de Santo Tomás Moro que tú y yo queremos ver cuál es la voluntad de Dios, cuál es nuestra vocación, y de verdad que debemos descubrirla bien, porque a veces mucha gente nos dice, bueno, tú das para sacerdote, tú das para una buena familia, y creemos eso como voluntad del Señor, pero es necesario que usted y yo siempre oremos a Dios para conocer verdaderamente cuál es su voluntad. Esto fue lo que hizo Santo Tomás Moro. Después de esto, al comprobar que verdaderamente su vocación no era la del sacerdote, se casó, señores, y fue un excelente esposo, pero un gran padre de familia también. Se dice que no había uno más amoroso y amable que él. Señores, este hombre de Dios, Dios lo tenía destinado para que fuese escritor de libros, pero también un servidor público, el ejemplo de lo que tienen que ser los servidores públicos. Tan importante, tan amable en aquel tiempo que su casa siempre estaba llena de personas que, en primer lugar, necesitaban ayuda. Este hombre ayudaba muchísimo, y también de personas intelectuales que querían discutir con él con temas sociales, pero también con unos libros que se iban a publicar, señores. Los libros que se habían publicado hablaban con él, porque era un hombre como escritor brillante, pero también, señores, fue un hombre muy usado por el Señor. Escribió un libro que lo hizo muy famoso llamado La Utopía. Este libro habla de la ciudad perfecta, de cómo son los ricos y cómo son los pobres y cómo debería ser la ciudad ideal. Ojalá que tú y yo podamos leer este libro de este gran santo. Señores, este hombre, sin ser sacerdote, ayudó tanto a la sociedad, porque aún teniendo cargos públicos, este hombre fue fiel a Dios. Dicen que aún siendo servidor público, el hombre era tan fiel que muchos decían, pero este hombre, para mí, que fue puesto en esos cargos públicos para ayudar a los pobres, para solo ayudar a los miserables, porque él se la pasaba todo el tiempo ayudando a los que más lo necesitaban. Y hoy deberíamos tú y yo preguntarnos, ¿estoy yo utilizando el cargo público, el dinero que Dios me ha regalado, las cosas que yo he podido ahorrar en este mundo para ayudar a los pobres, para hacer que otros se acerquen al Señor? Hoy deberíamos tú y yo también pensar en esto. Santo Tomás, señores, fue también que, compañero de San Juan Fischer, entregaron su vida por el Señor cuando Enrique VIII tenía, señores, el gran error de que él quería reemplazar al Papa, señores, en la iglesia. Este hombre inclusive mandó a asesinar a todos el que no estuviese de acuerdo con su casamiento, y sobre todo con que él fuera el jefe de la iglesia. Y nuestro Tomás, aún teniendo un cargo público, estuvo en contra de eso. Me encanta la carta que él escribió a su hija cuando estaba en la cárcel. Su hija, imagínense, una niña deseosa de que su padre volviera a la casa, un padre amoroso, cariñoso, inteligente como él, y él le dijo: hija mía, todas las cosas le son para bien para los que aman al Señor, y esto que me está sucediendo, de seguro que allá en el reino de los cielos me va a ser muy bien visto, y de seguro me está evitando algunas penas que debería pasar en el purgatorio. Recuerda que aunque ahora no lo entendamos, es lo mejor para mí. ¡Wow! ¡Qué hombre! Aún en medio de esa situación, él entendía que era lo mejor y que Dios verdaderamente obraba para bien de los que le aman. Ojalá que tú también, a través de la situación por la que estás pasando, entiendas que Dios tiene la razón, que Él tiene un plan, que Él tiene un buen propósito para tu vida. Señores, y como ya es de suponer, nuestro San Juan no quiso reconocer lo que pasó, señores, con el rey. Él prefirió entregar su vida, y ya cuando él iba, señores, a ser entregado, me encanta como él le dijo al carcelero, un hombre de muy buen humor. Nuestro Santo Tomás tenía un humor impresionante. Cuando iba saliendo, le dice a uno de los carceleros: por favor, tráeme el abrigo, porque puedo dar mi cabeza, pero no soportar todo ese frío. Señores, qué hombre que con tanta fe entregó, y sobre todo valentía, la cabeza por el amor al Señor. Y tú y yo,
¿qué estaríamos dispuestos a entregar por el Señor? Cuando Él estuvo ahí, señores, cuando le iban a cortar la cabeza, recitó el Salmo 50 y prometió orar por el rey Enrique y sobre todo por aquellos verdugos que le cortaron la cabeza. Su vida, señores, es digna de imitar. Decían de él los sabios de aquel entonces que aunque él no fuera sacerdote, verdaderamente él, aunque no hubiese sido mártir, debería ser reconocido como santo. ¿Por qué? Porque pocas personas eran tan amables y tan santas como él. Ojalá que a ti y a mí la vida de Santo Tomás Moro nos motive a poder seguir al Señor siempre, 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 entregándonos a Él con todo nuestro corazón. Si quieres conocer más de su vida, te invito a que la busques en nuestro canal de YouTube, Ariel Céspedes Vargas. Que Dios te bendiga y sobre todo que imitemos hoy la vida de Santo Tomás Moro, que entregó su vida por defender la religión, por defender lo que creía. Un hombre lector, buen esposo, buen padre, pero sobre todo un hombre que utilizaba lo que tenía para servir a los demás. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. En la última edición de este programa, pues comentábamos, planteábamos, después de explicar qué es lo que les pasa a estas almas errantes, pues explicábamos que hay que dar una explicación de cómo se produce la conexión. O sea, metafísicamente, ¿cómo pueden conectar los vivos con los muertos? Porque, como dicen las películas del oeste, cuando disparan, que los muertos no hablan, ¿no? Matan a una persona y dicen, los muertos no hablan ya. Y es verdad, los muertos no hablan. Pero hay sus excepciones. Hay sus excepciones. Y en ocasiones, pues sí que hay muertos que hablan. Y es lo que se llama, en toda la historia de la humanidad, tema de los fantasmas. ¿Por qué en muchas culturas dan culto a los muertos? Porque quieren conjurar que se les puedan aparecer y les puedan perturbar. ¿Por qué mucha gente va, que a lo mejor no cree, que no practica, va a los funerales cuando a lo mejor no aprecia para nada al difunto y tampoco a la familia? Pero va para evitar problemas. La gente no quiere problemas con los muertos porque hay como un sensus y una experiencia en muchos casos que hace que sepan pues que los muertos pueden conectar con los vivos. Entonces, si los muertos no tienen capacidad por sí mismos, porque ya no tienen cuerpo, el ser humano no se puede comunicar si no es a través del cuerpo o de una facultad que Dios le dé expresamente, y Dios pues no es que les vaya a dar esa. ¿Cómo es que estas criaturas que excede a sus posibilidades, cómo conectan con el mundo de los vivos? Es lo que se llama la mediumnidad. En la Sagrada Escritura existen testimonios de la manifestación de difuntos por causas de índole sobrenatural. Por ejemplo, la presencia de Moisés y Elías en la transfiguración del Señor. O por ejemplo, cuando Cristo muere, dice Mateo 27, 52, 53, que muchos difuntos santos se aparecieron a los habitantes de Jerusalén en el momento de la muerte del Señor, diciéndoles lo que habían hecho y que habían matado al santo enviado por Dios, por Yahvé. Por tanto, esa es una de las posibilidades, por una razón sobrenatural, porque Dios les da esa capacidad, se muestran. Eso puede existir, que un difunto, Dios le encargue, pues, comunicarse, se aparezca o lo que sea. Pero eso es totalmente distinto de la mediumnidad, que es algo que se produce por la intervención de los demonios de muerte en la persona a la que se demostraban los fantasmas, o esa presencia en los lugares donde se producían estas perturbaciones.
Es decir, cuando una persona ha sido atacada por los espíritus de muerte, puede ser durante el embarazo que estuvo a punto de morir, porque murió un familiar cercano de la madre y eso le afectó, porque la madre tuvo un aborto antes de concebir a este y no se bendijo el seno, porque eran mellizos o gemelos y se murió su hermano o su hermana durante la gestación y estuvo conviviendo con un muerto durante la gestación, porque, o sea, hay diversas causas, porque ha tenido un accidente grave y está a punto de morirse. Puede haber diversas causas por las que una persona tiene conexión, ha sido atacada por los espíritus y tiene conexión con la muerte. Y eso es lo que le facilita que los muertos que están apegados a la vida conecten con esos vivos que están marcados por la muerte. Ese es uno de los tipos. Y luego también en lugares donde se han producido, se ha cometido un aborto, se ha cometido un homicidio en un lugar, cualquier cosa de este tipo que deja una puerta abierta al mundo de los muertos. Por eso, para eliminar estas perturbaciones, hay que trabajar en una doble dirección. De una parte, orando por esas almas perdidas para que encuentren la luz y la paz. Pero de otra, expulsando a todo espíritu de muerte y anulando toda influencia de mediunidad que exista en la persona o en el lugar donde hay esa mediunidad. Podría hablar pues, de muchos sucesos y anécdotas de bebés abortados que me he encontrado, ya digo, algunos por la píldora el día después, niños fallecidos en la guerra europea. Me acuerdo, por ejemplo, el caso que me costó más convencer, bueno, con la ayuda del espíritu, a esa persona abortada, fue una niña que fue asesinada en el momento de morir, a los 9 meses. Estaba naciendo y la destruyeron. Entonces, claro, lo vio todo. Tenía una contaminación sinestésica brutal. Y entonces, pues, no había manera. Y curiosamente, cuando le pregunté ¿cómo te llamas?, me dijo que se llamaba Susana. Su madre había sido violada. Y curiosamente, pues, el ángel le reveló que su nombre era Susana, que es el nombre de una mujer casta que querían violarla 2 jueces inicuos, ¿no?, de Israel, ¿no?, que acabaron muriendo ellos, ¿no?, por un falso testimonio, ¿no? Bueno, pues este me costó mucho. ¿Por qué? Porque había sido muy brutal esto. Bueno, bebés de este tipo, niños fallecidos en la guerra europea, niños fallecidos en la guerra civil española o en la guerra mundial, en la Segunda Guerra, ¿no? Jóvenes relacionados con la persona que sentía su presencia y que habían muerto en un accidente. Muchos otros. Me acuerdo, por ejemplo, una experiencia cuando fui a Ecuador a dar un curso de exorcística, porque lo pidió el obispo de Santo Domingo de los Colorados. Nos pidió que hiciéramos una sesión práctica. Y al acabar apareció una madre con una chica de 18, 19 años, súper oscura y tal, y que tenía conexión con los muertos, ¿no? Y después de rezarle y echarle los demonios, pues aparecieron 2 difuntos que tenían conexión con ella y con los que ella hablaba. Uno que había sido asesinado a los 30 y pico años y una niña que no le pregunté cómo había muerto, pero estaba muy enfadada. Y entonces, gracias a la intervención de la Virgen, que la cautivó, pues ella aceptó perdonar y se fue con la señora, ¿no? Se fue, que fue precioso, ¿no? Porque le dije, ¿te quieres ir con tu ángel de la guarda, con el Señor? Me dijo, no. Entonces le dije, ¿conoces a María, nuestra madre? Y dijo, no. Dijo, pues la vas a conocer. Le invoqué y entonces se le apareció la Virgen inmediatamente. Se quedó embelesada. Dije, ¿qué? ¿Ha venido? Dijo, sí. ¿Es muy bella? Dijo, sí. ¿Y con ella te irías con el Señor? Dijo, con ella sí. Precioso, precioso. Me quedé muy impactado, ¿no?, por ese testimonio, ¿no? Y bueno, ya he contado, pues, eso, ¿no?, lo del médico medieval, ¿no?, que vivía con un sentido de culpa
tremenda por haber envenenado al dueño del castillo y haber practicado varios abortos. Y bueno, a mí lo que más me ha alegrado ha sido cuando he tenido la oportunidad de ayudar a un bebé abortado a que perdonara, o que se perdonaran esas personas, aceptaran su situación, alcanzaran la paz. Una paz y una luz que jamás aceptarán los demonios, que a diferencia de estas almas perdidas, ni reconocen sus pecados, ni piden perdón por ellos, ni oran, ni son humildes, ni reconocen a Jesucristo como su Señor y su Dios, como sí que hacen estas almas perdidas. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Continuamos, mis hermanos, aquí en Momentos de Teología, tratando el tema de cómo Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Ya hayamos iniciado el martes tratando este tema sobre esta parte del credo y continuamos hablando sobre ello. Había otra herejía en la época en la cual la de los monofisitas afirmaban que la naturaleza de Jesús había dejado de existir una vez que el verbo de Dios pues asumía esa persona, quedaba como desplazada y quedaba solamente pues la persona divina del Hijo de Dios. Y enfrentando esta herejía, en el cuarto concilio ecuménico en Calcedonia se confesó en el año 451 lo siguiente: siguiendo pues a los santos padres, enseñamos unánimemente que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, y compuesto de alma racional y cuerpo, consustancial con el Padre según la divinidad y consustancial con nosotros según la humanidad, en todo semejante a nosotros excepto en el pecado, nacido del Padre antes de todos los siglos según la divinidad, y por nosotros y por nuestra salvación, nacido en los últimos tiempos de la Virgen María, Madre de Dios según la humanidad. Se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo, Señor, Hijo único en dos naturalezas, y aquí vienen unas 4 palabras que son las más importantes: sin confusión entre las dos naturalezas, sin cambio, o sea, ninguna naturaleza cambia a la otra, sin división, no hay división, y sin separación. La diferencia de naturalezas de ningún modo queda suprimida por su unión, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona, que es la de Jesús. ¿De acuerdo? O sea, ese es el gran misterio. En Él subsisten esas dos naturalezas al tiempo y ninguna desplaza a la otra. No se mezclan como volviendo otra cosa. No hay confusión entre ellas, ni se cambian, ni se mutan. No se dividen una con la otra, ni están separadas. Hay una unión. Después del concilio de Calcedonia, algunos consideraron la naturaleza humana de Cristo como una especie de sujeto personal. Contra esto, el concilio ecuménico quinto, en Constantinopla, en el año 553, confesó a propósito de Cristo que no hay más que una sola hipóstasis o persona, que significa que es nuestro Señor Jesucristo, uno de la Trinidad. Por tanto, toda la humanidad de Jesucristo debe ser atribuida a su persona divina como a su propio sujeto. No solamente los milagros, sino también los sufrimientos y la misma muerte. El que ha sido crucificado en la carne, nuestro Señor Jesucristo, es verdadero Dios, Señor de la gloria y uno de la Santísima Trinidad. ¿Por qué dicen esto? Porque si nosotros hacemos división entre los dos, y era lo que ayer el martes les explicaba cuando hablábamos de por qué María es Madre de Dios, si como hacen los protestantes a veces que separan a Jesús, separan la humanidad de la divinidad, y al decir
María no es madre de Dios porque es madre de Jesús, el humano. Tú estás dividiendo a Dios. Entonces esa persona humana, esa persona divina que es Jesús, el único sujeto en el que está esas dos naturalezas, ahí no hay división porque es una sola persona que contiene las dos naturalezas. Entonces cuando aquí la gente, pues si tú haces eso y dices, por ejemplo, no, porque los milagros son nada más de la divinidad, los milagros que hacía. Y cuando Jesús sufría, cuando Jesús tenía muerto, pues solamente era de la parte humana de él, como haciendo esa división de cosas. No, quien hacía esos milagros era una persona, que es Jesús. Quien sufría y padecía y murió es una persona, que es Jesús. O sea, todo el que hacía esas operaciones que hacía, tanto la divinidad como la humanidad, lo hacía una persona, Jesús. Por eso no se puede estar como diciendo que una parte era la humanidad y otra. No, todo lo hacía una sola persona, que era Jesús. Sin dejar de ser lo que era, ha asumido lo que no era, canta la liturgia romana. Y la liturgia de San Juan Crisóstomo proclama y canta: oh Hijo unigénito y Verbo de Dios, tú eres inmortal. Te dignaste para salvarnos tomar carne de la Santa Madre de Dios y siempre Virgen María. Tú, Cristo Dios, sin sufrir cambio te hiciste hombre y en la cruz con tu muerte venciste la muerte. Tú, uno de la Santísima Trinidad, glorificado con el Padre y el Santo Espíritu, sálvanos. Ahora entramos en otro tema. ¿Cómo es hombre el Hijo de Dios? Puesto que en la unión misteriosa que hay en la encarnación, la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida, que son dos cosas distintas. Y la Iglesia, por eso, al paso de los tiempos, ha llegado a confesar la plena realidad del alma humana, con sus operaciones de inteligencia y voluntad, y del cuerpo de Cristo. Pero paralelamente ha tenido que recordar en cada ocasión que la naturaleza de Cristo, la naturaleza humana de Cristo, pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido. Todo lo que hace y es en ella proviene de uno de la Trinidad. El Hijo de Dios comunica pues a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Así pues, en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad. El Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre, nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Por eso Jesús tenía un alma y un conocimiento humano. Apolinar de la Odisea afirmaba que en Cristo el Verbo había sustituido el alma o al espíritu. Contra este error, la Iglesia confesó que el Hijo Eterno asumió también un alma racional humana. O sea, Jesús tenía alma. Por eso nosotros, cuando adoramos a la Santa Eucaristía, nosotros decimos: tú estás presente en la Eucaristía, en tu cuerpo, alma y divinidad. Tú estás ahí como una persona, con tu cuerpo, alma y divinidad, como somos todos los seres humanos. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma, pero tenemos una naturaleza humana. En él está la divina. Esa es la diferencia con Jesús a nosotros. Esta alma humana que el Hijo de Dios asumió está dotada de un verdadero conocimiento humano. Como tal, este no podía ser de por sí ilimitado.
se desenvolvía en las condiciones históricas de su existencia en el espacio y en el tiempo. Por eso el Hijo de Dios, al hacerse hombre, quiso progresar en sabiduría, en estatura y en gracia, como dice la palabra. E igualmente adquirir aquello que en la condición humana se adquiere de manera experimental. Eso correspondía a la realidad de su anadonamiento, esa palabra siempre me da problema, voluntario en la condición de esclavo, en la kenosis, eso significa, en su abajarse. Él quiso abajarse, siendo de condición divina, quiso abajarse, quiso aprender carpintería, quiso hacer todas las experiencias humanas, la quiso vivir, por eso tenía su naturaleza humana, y la quiso experimentar. Pero al mismo tiempo, este conocimiento verdadero humano del Hijo de Dios expresaba la vida divina de su persona. El Hijo de Dios conocía todas las cosas, y esto por sí mismo, que se había revestido de la condición humana, no por su naturaleza, sino en cuanto que estaba unida al Verbo. Es decir, la naturaleza humana no conocía toda esta cosa porque sí, sino porque estaba unida al Verbo eterno de Dios. La naturaleza humana, en cuanto está unida al Verbo, conocía todas las cosas, incluso las divinas, y manifestaba en sí todo lo que conviene a Dios. Esto sucede ante todo en lo que se refiere al conocimiento íntimo e inmediato que el Hijo de Dios hecho hombre tiene del Padre. El Hijo, en su conocimiento humano, mostraba también la penetración divina que tenía de los pensamientos secretos de los corazones de los hombres. Eso es algo que solamente tiene Dios, conocer lo íntimo, los pensamientos y deseos de los hombres. Eso no lo puede hacer ni los ángeles ni nadie más. Y debido a su unión con la sabiduría divina en la persona del Verbo encarnado, el conocimiento humano de Cristo gozaba de plenitud de la ciencia de los designios eternos que había venido a revelar. Lo que reconoce, ignorar en este campo, declara que en otro lugar no tener misión de revelarlo. Es decir, Jesús tenía conocimiento y conciencia de lo que tenía que revelarnos a nosotros al venir acá a la tierra, lo que Él quiso revelar. Todavía seguimos más, hay muchas cosas más que tratar. En la próxima semana vamos a hablar de la voluntad humana de Cristo. Hablaremos del verdadero cuerpo de Cristo y también, para culminar, de su corazón, de donde la importancia del corazón de Jesús. Así que nos vemos la semana que viene, si Dios lo permite. ¿Quién como Dios? Mis hermanos, nuestro buen Dios, que es santo, en el acto de llamar a las criaturas a la existencia, los invita maravillosamente a participar en la santidad. Solo Dios es santo y nosotros debemos que hacer todo lo posible para alcanzar esta santidad. El Creador como fuente de toda santidad. Por eso siembra en el corazón de los seres humanos el anhelo y les otorga la sed de su perfección. El Padre Celestial convierte en testigos a quienes responden positivamente a esta sutil invitación de la santidad. Y como sabemos, la santidad de Dios se convierte en parte de la humanidad. Todos los santos nos deleitan, nos atraen, nos inspiran. Cuando leemos biografía de un santo, de sus vidas, aprendemos tanto de su vida, de su camino hacia la santidad, hacia alcanzar la fe. Podemos seguir con ellos diversas etapas, también estos
de maduración espiritual. Admiramos los milagros de la gracia de Dios que transforman sus caminos torcidos y admiramos su ilimitada entrega a la verdad del Evangelio. En los santos tratamos de descubrir el mayor secreto de su permanencia con Dios. Queremos aprovechar su sabiduría y no existe cosa más bella que guiarse la historia de los santos. Siempre digo que a veces en nuestra catequesis que nos falta siempre en cada mes recordar de los santos que en liturgia están puestos de este mes, porque realmente son una riqueza. Su sabiduría y capacidad para tomar decisiones, su entrega a Dios, todo eso es que queremos encontrar en ellos el modelo de nuestra personal búsqueda en camino hacia el cielo. En los santos también vemos a nuestros aliados y protectores. Su santidad se convierte para nosotros en fuente de fortalecimiento en la fe, enriquecimiento de nuestra esperanza y perseverancia en el amor. Y ahí San Miguel, quien ocupa un lugar muy especial entre los elegidos de Dios y los hombres elegidos. La tradición cristiana le asigna una de las tareas más importantes, que es la implementación de la misión de restaurar a Dios correspondiente lugar en el mundo y la salvación de la humanidad. La vocación única del gran arcángel se describe en las invocaciones de letanía a San Miguel. Entre ellos escuchamos que es mensajero de Dios, que es heraldo de la gloria de Dios, que es guardián y patrón de la Iglesia, su defensor, que es el vencedor de Satanás, que es el terror de los demonios, bastión del pueblo de Dios, defensor de las almas justas y sobre todo escudo en las tentaciones. San Miguel Arcángel aparece hoy como un don de Padre misericordioso para salvar a toda la humanidad. Cuando el mal se hace más fuerte, el perdido hombre se vuelve insensible al valor de la eternidad y se encierra en el egoísmo de la vida. Esta es nuestra realidad de hoy. Y los falsos profetas promueven el mundo sin Dios. En todas partes dicen que Dios no existe y tratan de evocar pecados de la iglesia diciendo que la iglesia tiene que ser perfecta y solo Dios es santo y perfecto. Y nosotros simplemente buscamos a través de la santidad esta perfección. Con eso quiero decir, quienes no conocen de Dios, de la iglesia, nunca lo comprenderán y siempre lo verán de una manera mala y en conclusión dirán, Dios no existe. Pero el Creador muestra una vez más el amor ilimitado por sus hijos y por eso envía al gran arcángel para protegernos. Su posición fiel y firme al lado de Dios suprime y abruma los poderes del infierno, restaura el rastro original de la creación y convierte en una fuente de coraje, entusiasmo para los creyentes en esta construcción, o más bien
reconstrucción del mundo de acuerdo con el plan de nuestro Creador. Y así el amor de Dios, el sentimiento de una misión importante para toda la humanidad, hicieron que San Miguel Arcángel busque a las personas perdidas hasta el día de hoy. Y desde este especial lugar, donde nos encontramos, aunque afuera de él, porque está en reconstrucción, santuario de San Miguel, primer santuario del Caribe, de Santiago, de Cuesta Colorada, a través de su presencia en una milagrosa imagen que llegó acá desde la Gruta de las Apariciones de Italia, de Monte San Angelo, a través del servicio de los padres miguelitas, a quien San Miguel es el principal patrón. Por lo tanto, quiero invitar a todos para que fortalezcamos y demos confianza en la fe, sensibilicemos el bien apoyándose en la jerarquía de los valores adecuados, para que seamos convencidos a no dudar en la fortaleza de San Miguel, quien siempre fortalece a los débiles, quien une a las familias, matrimonios, ayuda a arrancar las almas hundidas en la realidad del pecado y restaura sus corazones a través de la vida en la pureza y libera de la esclavitud. Sin embargo, si no sabemos quién es San Miguel y qué significa estar bajo el cuidado de San Miguel, no hay forma de entender y aceptar su intervención. Por eso, con este comentario de este segmento, quiero invitar a todos a una siguiente serie de reflexiones sobre San Miguel, nuestro gran aliado, con el título Bajo el amparo de San Miguel Arcángel, para que su fuerza poderosa ilumine nuestras vidas y nos ayude a nosotros ser santo y con todos los santos decir: Santo es el Señor. ¿Quién como Dios? Finalizamos el programa del día de hoy, esperando que todos estos segmentos te hayan servido para aprender más de la doctrina católica, te haya ayudado a crecer más en tu espiritualidad. Bendiciones y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. No te olvides de comentarnos y decirnos de dónde nos ves. Hasta pronto. Permite que por los
engaños y mezquindades en perjuicio de mis hermanos.